¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí arrancamos la tercera edición luego de esta seguidilla de comisiones. Primero estuvo la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y acaba de concluir la Comisión de Educación, donde siguieron por tercer día consecutivo discutiendo el incremento en el financiamiento educativo con una ronda de 18 invitados e invitadas que participaron de esta reunión, distintos sectores, representantes de las gobernaciones, representantes de las universidades y también representantes estudiantiles, tanto secundarios como universitarios, aportando y reclamando también, en definitiva, cómo es la distribución de los recursos económicos. De esto vamos a hablar durante la hora que nos queda por delante y saludo primero a mis colegas que están aquí ya conmigo. Meli Jofré, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas noches. Hola, Amanda, buenas noches. Bueno, sí, hoy actividad de comisiones, 2 reuniones informativas que llevaron su tiempo, ¿no? Pero bueno, se ha mostrado activo esta semana la Cámara de Diputados, que también mañana va a abrir las puertas del recinto por primera vez después de las elecciones. Así que ahí se verán bastantes cosas interesantes. De color. Ya vamos a estar hablando de en sí qué va a significar la Asamblea Legislativa que está citada junto con senadores, pero un rato antes también hay sesión para invitar a que puedan incorporarse al cuerpo 3 diputados, 2 diputadas y un diputado, en reemplazo de 3 que se fueron para asumir nuevos cargos. Jessica Alcaño, Antonio Ricovene, ¿cómo andan? Hola, Man, muy bien. Y esperando la jornada de mañana, hoy bastante intenso con estas comisiones que van a tener convocatoria la próxima semana también. Sí. Amanda, ¿cómo andas? Sí, también a la espera de lo que vaya a ocurrir y también viendo, bueno, cuál va a ser el escenario político en el que se puede llegar a dar una próxima sesión, viendo qué temas están pendientes de tratamiento, ¿no es cierto? Sí, hay muchas cosas que tienen dictamen, algunos proyectos de salud que tenían varias definiciones ya y que solo les queda pasar por el recinto, y estos proyectos que se empezaron a discutir en la jornada del día de hoy. Repasemos un poco lo que sucedió hace instantes. Es la tercera reunión de financiamiento educativo, venimos contando. El Ejecutivo envió un proyecto para incrementar mínimo 2 puntos del Producto Bruto Interno que se destina al sistema educativo, además de modificar varias cosas estructurales. Lo comentábamos ayer en otro momento, en otra edición, Jessy, respecto también a cambiar la proporcionalidad de recursos que aporta el Estado-Nación y las provincias. Sí, sería el 60% que va a aportar el Estado Nacional, el 40% las provincias, y después tiene objetivos como, por ejemplo, 190 días de clases obligatorias, poder focalizar mucho en ampliar también la currícula desde la jardín de 3 años y invertir obviamente en infraestructura y en más personal que requiere, ¿no? Poder hacer eso. Sí, al tratarse obviamente de un proyecto que tiene como objetivo de aquí a 2030 poder incrementar al 8% del PBI el presupuesto en educación, hay desde ciertos sectores de la oposición que trabajan en esta comisión y en estos temas un pedido para que esta ley pueda ir de la mano, que no se apruebe, digamos, sin que antes se apruebe el presupuesto. Ah, después del presupuesto quieren que se apruebe. Después o en conjunto con el presupuesto para ver que vaya en línea, ¿no? No que sea un proyecto que por sí solo establezca ciertas metas. Quieren entonces que en este presupuesto haya 6% para la educación, en definitiva. O sea, el piso que establece la ley. Exactamente, sí. Pero bueno, hay que ver cómo se concuerda, pero sabemos que el presupuesto hasta después del balotaje. Claro. Faltan 3 semanas, Meli, así que el tiempo falta volando. Poco, obvio, falta poco, pero después, dependiendo también los resultados y demás. Esa es la mayor incertidumbre. Tenés muy pocos días para poder aprobarlo con esta composición, ¿no? Exacto. Porque sabemos que la composición del Congreso que viene es, bueno, más complicada. Sobre todo en Cámara de Diputados. Para el oficialismo. Para el oficialismo actual, exactamente. Este podría ser, Ama, en el segundo año en el que se cumpla el piso del 6% del PBI que fija la ley actual. La primera y única vez en la que se cumplió fue en 2015. Y también este es un proyecto que la intención de Germán Martínez era justamente, bueno, que se diera un poco lo que vimos hoy de largas jornadas de debate en la Comisión de Educación, donde los distintos diputados e invitados pudieran dejar en clara su opinión, donde se cree un amplio material de consulta sobre este tema y poner el eje en la necesidad de financiar la educación pública. Exactamente. Vamos a repasar algunos testimonios ya de la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, diputada que representa el Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, al respecto unos minutitos después, cuando finalizó recién la comisión.
Muy bien, estamos con la diputada Blanca Osuna, quien es presidenta de la Comisión de Educación. Bueno, precisamente una reunión informativa que ha tenido como foco el financiamiento, el debate por el financiamiento educativo y justamente vienen de sancionarse el proyecto de ley de universidades que llevó mucho, pero ¿cómo continúa esto? Del 6,5% del PBI se ha destinado exclusivamente a esto. Tiene un valor especial, es el 8% del Producto Bruto Interno en un plazo que va desde el próximo año, si es que la ley efectivamente se sanciona, hasta el 30. Y creo que tiene, cuando digo valor estratégico, porque en realidad estamos en el curso de un debate, de una tensión entre cuál es el sentido de invertir en educación y cuál es el rol del Estado para que efectivamente el educarse y ese derecho se cumpla. En ese marco, obviamente, hay una realidad que es la creación de nuevas universidades, que es un hecho reciente que hemos debatido acá en esta Cámara, y al mismo tiempo esa apuesta contundente a hacer realidad que lo de educación o el valor de la educación no sea solamente las grandes definiciones en un proceso o en una acción electoral, sino al mismo tiempo que podamos decir, bueno, acá estamos, legisladores, legisladoras argentinas, debatiendo en serio el rol del Estado, el compromiso del Estado, y eso debe materializarse en definiciones que el propio texto de la ley aclara y que además, bueno, dará lugar, como acá ustedes han visto, a opiniones que son diversas en una serie de cuestiones, pero que tienen una congruencia y una contundencia en una línea, que es, todos aspiramos a que la inversión en educación no solamente sea una realidad en la Argentina, sino que además sea el aporte más concreto, más contundente para el desarrollo nacional, para la soberanía, para la formación de las camadas jóvenes que en estos momentos están transitando en el sistema y que van a aportar al mejoramiento del país. A propósito de eso, bueno, escuchaba a una de las estudiantes que tuvo la posibilidad de venir en este caso a debatir aquí al Congreso, y con eso ella decía la capacitación que podamos tener ahora, o que en realidad lo que se pueda llegar a sancionar ahora va a ser para las capacitaciones del futuro, ¿no? Para gente capacitada, idónea para cada puesto laboral. Dicho de otra manera, también esa idea estuvo en la palabra de algunos de los rectores y de algunas otras intervenciones, porque en realidad lo que se vincula es lo que nosotros hagamos en materia de financiamiento, de algún modo es un aporte, una apuesta para cuestiones que hacen a la mejora de las, no solamente de los trabajadores, trabajadoras, empresarios, de los que gobiernen el país, de los que estén al frente de organizaciones de bien público, en definitiva de la ciudadanía. En definitiva, de la ciudadanía, decía la diputada Blanca Osuna respecto a la importancia de avanzar en este proyecto y darle también robustez a la discusión, ¿no? Vino primero el ministro, Jaime Persic, y después vinieron referentes de las provincias, ¿no? En las dos ediciones anteriores. Sí, así es. Hoy también hubo algunos vicegobernadores electos. Es verdad, también luciéndose. Como el ex diputado Gustavo Mena, que bueno, lo hemos tenido aquí hace muy poquito. Y bueno, y también hoy, ¿no? Destacar acá en el final de esta reunión la voz de los propios estudiantes, ¿no? Sí, eso fue muy interesante porque además reclamaron bastante. Dijeron, bueno, todo muy bien con el financiamiento para la infraestructura, pero estudiamos en condiciones muy precarias, claro, ¿no? Sí. Uno de los estudiantes que vino de la red de estudiantes secundarios, que también abogó por la ley de secundarios que se aprobó en este Congreso y que estimula la participación en la defensa de los derechos de los estudiantes y las estudiantes para que se pueda, bueno, organizar y ejercer su defensa, ¿no? Ante los abusos de los adultos. Sí, siempre el reclamo de las condiciones edilicias es bastante reiterado, tanto en las universidades como también en los secundarios, porque en general la gran parte del presupuesto que está destinado en la ley de presupuesto a todo lo que es la educación, muchos se van los sueldos. Exacto, la gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, bueno, siempre ahí queda poco saldo para todas las necesidades que hay de infraestructura. Bueno, también digo, en escuelas secundarias que faltan estufas en invierno. Claro, las condiciones mínimas para el desarrollo de la formación. Y también es verdad que hay muchas escuelas que
que reciben mucha cantidad de estudiantes, que tienen turnos a la mañana y a la tarde, a la noche, con las escuelas secundarias que también a veces en contraturno, turnos vespertinos coinciden en el mismo edificio educativo. Bueno, hay que poner ahí una relación con la inversión, por eso también se cambia la carga de la proporcionalidad, para que haya más plata para repartir a nivel nacional y que haya programas específicos, porque las escuelas son administradas por los municipios, por las gobernaciones y los municipios, sí. por las provincias, ¿no? Entonces, siempre hay problema ahí con la financiación. Otra diputada, también especialista en temas educativos, como es Mara Brauer, habló con nosotros hace un ratito. Muy bien, estamos con la diputada Mara Brauer, bueno, precisamente para hablar de esta reunión informativa que tiene lugar para precisamente debatir lo que es el financiamiento educativo. Recién lo mencionábamos con otros legisladores, el hecho de que, bueno, hace poquito sancionó universidades, seguir apostando también al futuro, ¿no? Sí, no hay proyecto de país sin inversión en educación, ciencia y tecnología. No hay proyecto de país y no hay proyectos personales tampoco. La educación es lo que garantiza romper el destino de la cuna, ¿no? Que uno pueda progresar más allá de donde haya nacido. Entonces es fundamental esta ley. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de la anterior ley de financiamiento educativo, que estuvo vigente hasta el año 2010, que generó grandes avances en la educación argentina. Si bien no se cumplieron, por supuesto, el 100% de las metas, el CIPEC, que es una organización que es ajena a nuestra fuerza política, ajena a la participación política partidaria, digamos, hizo una excelente evaluación de la implementación de esa ley. Pensemos que Argentina pasó de estar en el puesto 81 del país que invierte en educación al puesto 19. Hemos mejorado muchísimo los indicadores del nivel inicial y esta ley es una nueva ley que toma las mismas metas que la anterior, las especifica, las profundiza y suma nuevas metas. Entonces y aumenta, por supuesto, el presupuesto. Así que es una ley muy interesante, es una herramienta muy interesante que estamos muy comprometidos desde Unión por la Patria de que salga con consenso, por supuesto, de todas las fuerzas políticas que apoyan la educación pública, porque aquellos que no apoyan la educación pública obviamente no van a apoyar ninguna ley, pero todas las fuerzas políticas históricas, ¿no? que defendemos la educación pública, queremos llegar a un acuerdo y que esta ley salga con el acuerdo de todos. ¿Se pretende una mayor intervención en este caso del Estado, más quizá que por ahí por parte de las jurisdicciones de cada una de las provincias, pero particularmente se piensa de alguna manera en achicar las brechas entre lo laboral y, vamos a decir, el secundario, ¿no? Esto de seguir capacitando de forma terciaria, inclusive universitaria también? Bueno, buenísima tu pregunta, la divido en dos partes. Por un lado, lo que hace es revertir el tema de la inversión. Antes era 60% debían invertir las provincias y 40% la nación. Esto ahora se revierte, 60 tiene que invertir la nación y 40 las provincias. Y a la vez se suma el Producto Bruto Regional. ¿Para qué? Para que aquellas provincias que menos tienen reciban más. Porque si no, hay provincias que cumplen las metas porque tienen muchos recursos y otras que no. Y ustedes saben que la equidad no es darle a todos los mismos, sino darle más al que más lo necesita. Eso por un lado. Después, la otra parte de tu pregunta es, dentro de las metas está cambiar, seguir trabajando en modificar el esquema institucional, lo que sería el régimen académico de la secundaria, mejorarlo, entonces vincularlo fuertemente con el mundo del trabajo, fortalecer la educación técnica, articular fuertemente con las universidades, que haya tutorías, que haya espacios para que la oferta educativa se multiplique. También se habló inclusive de la intervención de los centros de estudiantes. Bueno, ¿cómo es que esto cabe, al menos dentro de las universidades, los centros de estudiantes y en este caso los jóvenes se hacen cada vez más parte, ¿no?, de este tipo de proyectos? Sí, y en todos los niveles educativos. Yo soy autora de la Ley de Convivencia Escolar que dice que todos los niveles educativos tienen que tener órganos de participación. Obviamente no es lo mismo el órgano de participación en una universidad que el rinconcito para contar
contar lo que nos pasa en el nivel inicial, porque hablamos de comunidad educativa. Si no hay comunidad educativa no podemos pensar la educación. Y la comunidad educativa la conforman los docentes, los alumnos y sus familias. Entonces es fundamental la participación de todos los actores. Por eso fracasan tanto los gobiernos que confrontan con los educadores en vez de pensar con los educadores la mejora de la educación. Y la mejora de la educación hay que pensarlo con los estudiantes, con los docentes y con las familias. A propósito de esto, bueno, recién mencionaba algún tipo de postura con respecto a la educación y a la importancia de la misma. En un año electoral se sigue debatiendo, se sigue trayendo a la mesa proyectos educativos más allá de lo que desde ciertos sectores también se pueda trabajar, ¿no? Sí, también es importante lo que estamos viviendo en la tarde de hoy y todas las reuniones informativas que hubo, es que mientras algunos quieren destruir la escuela pública, la educación pública, acá habíamos de toda la fuerza política tratando por mejorarla. Esto es lo importante. No nos olvidemos, y hay que ser claro, que hace un año a Milei le hicieron un reportaje y él dijo que no hay que pagar más impuestos. Entonces el periodista le preguntó, bueno, entonces ¿cómo se va a financiar la educación? Y bueno, se le preguntará a la gente, ¿quieren pagar impuestos para la educación? Si hay gente que quiere, habrá educación pública, y si hay gente que no quiere, no habrá educación pública. Obviamente se acerca lo electoral, y eso lo dijo el año pasado. Ya este año no, dijo, no, sí, pero va a haber vouchers. Y ahora dice, voy a defender la educación pública. Pero es una persona que llegó a decir que si la gente que paga impuestos, el que tiene capacidad de pagar impuestos, no quiere y no lo va a pagar, que no haya educación pública. Entonces, que acá, diputados de Juntos por el Cambio, de radicales, del PRO, socialistas, de Unión por la Patria, estemos discutiendo financiamiento, es una enorme noticia para la sociedad argentina. La voz también de la diputada Mara Brauer. Todavía no se sabe cómo va a continuar este debate, pero intuimos que por lo menos una reunión más de los distintos diputados y diputadas que conforman la comisión tiene que haber para llegar a un dictamen, ¿no? Están haciendo estas rondas de consultas. No sé si queda todavía un universo mayor a quien consultarle. Consultaron a los ministros, consultaron... La docencia, me parece que todavía no han los convocado. Gremios docentes. Gremios docentes todavía no han convocado. Hoy fue o sea, porque hasta ahora eran más autoridades de las provincias las que estuvieron participando. Hoy estuvieron los directores de universidades. Claro. Rectores de varias universidades. Y bueno, sumaron a organizaciones estudiantiles. Creo que faltaría la voz de los docentes, porque además los involucra la ley, está establecido las pruebas a aprender. Están las pruebas, la capacitación obligatoria, claro, y también el dictado de otro tipo de materias que también se van a incorporar. Habla sobre la formación docente también, así que bueno, quizás... Lo de la paritaria también que se restituye, sí, ¿no? Pero bueno, no hay novedades todavía cuándo va a ser la próxima. Es probable que lo mantengan en agenda en estos días, porque no solo lo que vos planteabas, Meli, es una situación inusual para el Congreso. En general, cuando hay elecciones está todo bastante parado. Pero bueno, es un año electoral muy inusual. Ha habido intervención de elecciones, suspensión, prórroga, proscripción. Ha habido... denuncias de fraude. Sí, pero no fueron tan... bueno, pero ahora hay viste como un fantasma de eso. Sí, de la cantidad de Dale, mesas contá todo lo que sepas de... No, de toda esa movida. se intenta instalar de distintos sectores, no le vamos a dar mayor trascendencia porque la Cámara Nacional Electoral aclara cada vez que Estuviste puede. hoy en la Cámara Nacional Estuve en la Electoral. Cámara Nacional Electoral, aclaran que cada vez que puede, que las denuncias que llegan, que si bien tienen un correlato en algunos medios de comunicación y en muchos más casos en redes sociales, no tienen ningún sustento respecto a las mesas en las que hay 0 votos para algunos candidatos, que en todo caso son mesas que se terminan de definir en el escrutinio definitivo, pero esas denuncias de fraude no tienen asidero para ser investigadas. Lo que sí se definió hoy en la Cámara Electoral es en lo que va a ser el próximo debate presidencial, el 12 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde Javier Milei y Sergio Massa se van a encontrar cara a cara. Se definieron los órdenes en los que va a ubicarse cada uno en el atril. Va a empezar primero hablando Sergio Massa, después Javier Milei. Van a tratar... Y también contabas que son dinámicas diferentes a las que vimos hasta ahora. No solo porque son menos personas, sino que van a tener más espacio de tiempo para hablar y más espacio para moverse, ¿no? Para circular por el escenario. Así es. En el momento en que le toca hablar a cada uno de los candidatos, va a poder correrse de su atril
y moverse por un... Pasear por el ambiente, Sí, digamos, pasear por el ¿no? Como ambiente si dentro fuera de un marco orador. limitado. No va a poder pararse en la cara del otro de su No, claro, oponente. pero hacer sí uso del espacio. Sí va a digamos. poder hacer un mayor uso del espacio. Al que le toque escuchar va a tener que quedarse en el atril. Y finalmente resolvió ayer la Cámara Electoral que no van a poder tener ya papeles Machetes. escritos. Van a poder tener sí una hoja en blanco con una virome en la que pueden ir tomando distintas anotaciones, pero no van a poder leer ningún discurso. O sea que se tienen que aprender de memoria los datos que quieran tener. Así es. Sí. Y van a tener que tener mucha información porque son además Claro. como 6 ejes, ¿no? Son como 3 o 4 Sí, bloques. son Sí, Sí, seis algunos ejes. parecidos ya se repiten Sí. con Claro. los del debate anterior. No, y Lo otra que cosa, se suma es salud. Que no tenían Sí, en es el debate verdad. anterior. Está educación y democracia, trabajo, producción, economía, derechos Economía, humanos. claro. Salud estaba en capital humano, ahora sí están Claro. diferenciados los unos de los otros. Lo que escuchaba hoy también, que habían confirmado que en la Cámara Electoral también la dinámica de las réplicas es distinta. En los primeros debates eran 5 réplicas que tenía cada candidato, ahora no van a ponerle límites. Y pueden Entonces responderse. pueden hacer más Sí. Se diálogos. pueden interrumpir en cualquier momento también. Claro. Claro, pero tienen que esperar que uno termine para poder hacer Sí. uso de la palabra. Y van a ser 6 minutos divididos entre 3 para cada candidato. Es decir, Wow. va a haber mayor Y capacidad. todo esto se va a dar el domingo 12 de Domingo 12 de noviembre. noviembre, el domingo anterior al balotaje. O sea, en 10 días, en 11 días. En 11 Sí. días. Porque Wow. hoy ya uno ya está terminando el día. Pasa pero muy no falta rápido, nada. muy Sí, sí, rápido. Sí. Mañana es Día de los Muertos, ¿no? 2 de noviembre, Claro, en hoy el ya mundo estamos en Hay que entero. ver noviembre Coco. primero. Claro, hay que ver Coco y hay que, sobre todo, celebrar aquellas culturas que reivindican el Día de los Muertos y quedan después 10 días, cuenta regresiva. También empiezan seguro prontamente, ahora que empezó noviembre, los spots de campaña, que también tiene una etapa de spot de campaña y está reglamentado por Sí. la ley electoral, así que también eso se va a llevar un buen tiempo, digamos, ¿no? Y mañana tenemos acá la Asamblea Legislativa, donde se va a convocar formalmente desde el Congreso de la Nación a la segunda vuelta entre los candidatos. Se va a proclamar y se va a dar el dato oficial de cuántos votos obtuvo cada uno. Bueno, ya lo publicó Sí. la Cámara Nacional Electoral, pero el escrutinio definitivo, ese que muestra la cantidad de votos, va a haber un número muy diferente, entre 9 millones de Massa y 6 millones, 7 millones casi de Milei, así que ahí va a haber un impacto porque cuando lo lees en general con todo el resto de los candidatos y las candidatas que hubo en las generales, el movimiento es diferente, ¿no? No ves tanta distancia, pero... Bueno, sí, veremos si la dupla presidencial de La Libertad No Avanza va a estar presente porque son ambos diputados. Sí. Y también, bueno, ese momento en el cual se menciona cada una de las fórmulas, ¿no? Exacto. De eso vamos a hablar en un ratito en detalle con Meli, con unas placas que tiene. Pero queríamos repasar un poco de lo que sucedió hoy temprano, un rato antes, a las 2 de la tarde, en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Vamos a comenzar, si les parece, con una entrevista, un pedacito de la entrevista que le hicimos a Hugo Yasky, presidente de esa comisión, que, bueno, coincidimos acá con Jessy, que fue muy emotivo, tuvo instantes e instancias donde en soledad el oficialismo estuvo discutiendo y compartiendo los 7 proyectos que hay para penar el negacionismo. Hubo invitados también, pero comencemos con Hugo Yasky, así nos ponemos un poco más en clima. Fue una reunión con un contenido por momento muy denso, muy conmovedor, con aportes de invitados que fueron muy plurales porque hubo distintas miradas, partiendo todos de la base de la necesidad de fortalecer los anticuerpos de la democracia, que después de 4 décadas de construir una historia de sucesión de gobiernos ininterrumpidamente elegidos por el voto popular, empieza a encontrar manifestaciones de un pensamiento que pretende negar el genocidio, que pretende volver a una situación prejuicio a la Junta, es decir, anterior a lo que fue Memoria, Verdad y Justicia y el Nunca Más, y comenzar a construir una teoría que era aquella vieja teoría de los 2 demonios, ahora expresada con otras palabras, pero en los mismos términos, es decir, hubo una guerra, hubo 2 bandos, generar esa mentira histórica de que fueron fuerzas regulares que se enfrentaron en una asimetría, cuando, bueno, claramente
y por suerte tenemos testimonio escrito, por suerte tenemos películas como 1985, donde vemos que la historia real, lo que pasó, fue otra cosa distinta. Ahora vamos a seguir el próximo martes. Ahí vamos a tener la participación de los organismos de derechos humanos. Probablemente entren otros 2 proyectos, lo van a traer justamente distintos organismos de derechos humanos, y eso nos va a permitir completar una base de 7 proyectos que vamos a intentar unificar para poder tener dictamen de la comisión en el curso de este año. Es muy importante algo que resaltó Germán Martínez. Normalmente en un momento electoral como este no estaríamos sesionando. Para nosotros es prioridad tratar el negacionismo, definir un cuerpo legal que nos permita tener ese anticuerpo democrático que nuestra sociedad necesita, y creo que lo vamos a poder lograr, espero, en el curso de este año. Bueno, justamente la voz del presidente de la comisión, que como adelantaba, el próximo martes van a continuar con este debate. Hoy vinieron 4 invitados, ¿no? 5. Tres invitados, sí. Con dos que expresaron más dudas y plantearon más problemas, defendiendo obviamente los derechos humanos, y una abogada que la apoyaba. Lo que plantean es incorporar la figura penal de negacionismo en el Código Penal. Lo que se estuvo discutiendo ahora es cuánto de las herramientas que ya existen en el Código Penal actual, que es de 1921 y que tuvo muchas intervenciones a lo largo de estos 100 años, para poder contrarrestar los discursos de odio y el negacionismo, sobre todo el negacionismo del terrorismo de Estado. Y eso es un poco la discusión que está sobre la mesa. ¿Hace falta nuevas figuras? ¿No hace falta? Sí, ¿alcanza con lo que hay? Sí, perdón. Sí, no, está bien. Hay 5 proyectos de diputados del oficialismo. Bueno, entre ellos Gisela Marciota, Eduardo Fernández, Blanca Osuna, también la presidenta de la Comisión de Educación, Carolina Moisés y me estoy olvidando Mónica Litza, ahí está. Pero bueno, la semana que viene la idea es recibir a representantes de organismos de derechos humanos que también van a traer una propuesta, y se está hablando de la posibilidad de que todo se pueda terminar unificando en un solo proyecto. Claro, algo que hay que decir también es que los referentes de la oposición, los diputados de la oposición, estuvieron al inicio porque presentaron un proyecto propio sobre antisemitismo y después se marcharon, se fueron, no se quedaron discutiendo. Como en la última reunión también de la Comisión de Derechos Humanos, porque ellos han manifestado el desacuerdo durante todo este año con el temario de la comisión. Hugo Yasky lo ha aclarado varias veces también, pero bueno, no participaron del debate, y también es un síntoma en relación a cómo llevar adelante esta discusión y cuáles son las herramientas que tiene la democracia para defender justamente de estos mensajes que son muy masivos y que, bueno, son falsacionistas de la verdad principalmente, y niegan el terrorismo de Estado y el genocidio. Además son apologéticos. Muchos otros apoyan estas acciones terroristas que se desarrollaron y de violencia institucional contra la población. Así que es parte también de lo que se va a continuar el día martes a las 11 de la mañana. Para cerrar un poco este tema y darle paso a nuestro invitado que ya está en nuestros estudios, vamos a escuchar a Carolina Moisés, autora de uno de los proyectos y una de las impulsoras que haya una síntesis que encuentre también entre todas las posiciones una forma de expresarse en estos contextos. Creo que está más vigente que nunca la necesidad de atender el tema. De ahí, los grados, la penalización, las figuras jurídicas, los artículos que debamos modificar o no, está más que claro que la voluntad política está y todos coincidimos con la necesidad, y coincido totalmente con la clase que nos dio Mónica acá y con lo que acaba de plantear Gisela, porque también me ha tocado muchas veces estar en la Comisión de Libertad de Expresión
Y uno se choca a veces con la libertad y la necesidad, no digo ni jamás diré de limitar la libertad de expresión, pero sí claramente de limitar el poder de atentar contra la democracia y contra los valores democráticos y contra las instituciones. Entonces, nunca la libertad de expresión, que además está absolutamente ligada en este país con la libertad de prensa, que es bastante poco libre en términos de la libertad de empresas que tienen los medios masivos de comunicación. Entonces, está bastante lejano el derecho a la libertad de expresión con el concepto real, concreto, efectivo de la libertad de empresa y de los intereses que representan las empresas y de los medios masivos de comunicación. El daño que se provoca también está atravesado con, lo vamos a decir, altos niveles de ignorancia social en las nuevas generaciones. Los chicos que hoy tienen 20, 21, 23, 25 años no tienen registro ni en sus cuerpos ni en sus vidas de lo que fue la falta de libertad y lo que fue el proceso de la dictadura militar. Y nosotros como legisladores y como país hicimos enormes esfuerzos en la legislación, desde la ley de bancos genéticos, desde todo lo que fue la construcción de la política de derechos humanos de la Argentina, y que esa construcción fue un ejemplo para otros países de Latinoamérica y que indudablemente todos nos vimos interpelados y tuvimos que tomar decisiones para salir de esa teoría de los dos demonios, que fue la que mi generación absorbió. Entonces, ¿y qué es lo que está absorbiendo esta nueva generación? Que no solamente desconoce, sino que no valora en absoluto cómo logramos estas libertades y por qué las tenemos hoy disponibles y por qué hoy forman parte de su vida cotidiana, y nadie ni siquiera se plantea perder una de ellas. Sin embargo, justamente en ese extremo de libertad estamos poniendo en riesgo la democracia con hoy funcionarios y funcionarias electos que están expresando grados de violencia inusitada, no solamente entre personas, multiplicando los enojos y manipulando la opinión individual, sino que hasta llegar al punto no solamente de destrozar construcciones sociales consensuadas por los argentinos y argentinas desde hace muchos años, sino que hasta ponerle un revólver en la mano de cualquier persona, incluido niños y adolescentes. Entonces, no es menor este problema. No es menor el negacionismo, no es menor que funcionarios y funcionarias puedan ejercer su poder, decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Entonces, mi propuesta está más operativamente en que se pongan a trabajar los asesores con todas nuestras ideas volcadas en estos proyectos y que traten de proponernos un resumen lo más eficiente posible en términos de legislación, tomando las mejores ideas que todos pudimos plasmar en estos proyectos y que en función de esta reunión y de todo lo que estamos expresando, la búsqueda de el objetivo, que va más allá de la redacción de nuestros proyectos, sino que está por sobre todo ligado a que en 40 años de democracia, con toda nuestra carga histórica, con toda la fuerza de nuestra identidad y con todas las decisiones que ha tomado esta sociedad argentina en estos 40 años, ¿sí? No podemos llegar a este punto con semejante monstruo al frente que es capaz de destruir absolutamente todo ese esfuerzo. Bueno, escuchábamos a la diputada Moisés en su intervención, en una de sus últimas intervenciones como diputada, porque el 10 de diciembre va a jurar como senadora de la Nación, que obtuvo su banca por la minoría en la provincia de Jujuy desde el oficialismo. Le damos la bienvenida a Ramiro Fernández Patri, de la provincia de Formosa. ¿Cómo anda, diputado? Muy bien. También gusto, del oficialismo. Muy bien, un gusto compartir con todos ustedes y bueno, la audiencia de Diputados TV. ¿Estás preparado para la Asamblea Legislativa? Sí, sí, por supuesto. Mañana. El día de mañana estamos listos para participar. Bueno, de las dos
reuniones que tenemos mañana, ¿no? Primero la jura de los nuevos diputados y bueno, luego la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa ya lo que hace formalmente es habilitar el balotaje, o sea, ya no hay vuelta atrás, digamos. Así es. Bueno, es un requisito, ¿no?, de la ley electoral que el Poder Legislativo tome conocimiento de los resultados y, bueno, y las fórmulas que han sido consagradas para el balotaje. Así que bueno, vamos a estar participando mañana junto con los senadores y los diputados en la Asamblea a las 14 horas. ¿Cómo ve, diputado, el tiempo que queda de acá a la segunda vuelta, pensando en términos legislativos, pero también no desde lo político, viendo los temas que quedan pendientes por tratar, donde vimos cómo parte de la campaña de Sergio Massa tuvo su correlato en este Congreso, donde se debatió desde la eliminación del IVA, la eliminación de ganancias también? ¿Piensa que hay lugar para una próxima sesión antes de la segunda vuelta? ¿Faltan 3 semanas? ¿O piensa que va a quedar para después y vamos a tener un periodo extraordinario de mucho trabajo? La segunda parte de tu pregunta creo que sí, que vamos a tener un periodo de mucho trabajo de acá en adelante y sobre todo en el extraordinario. Me encantaría que podamos reunirnos en estos días y podamos desde el Congreso de la Nación mostrarle a la sociedad cuáles son las posturas que tenemos de las distintas bancadas de muchos temas que hacen al futuro de la Argentina, lo que tiene que ver con las energías, lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con la educación. Pero bueno, eso depende un poco de los consensos, de los que van teniendo los jefes de los bloques. Y si me preguntás a mí, me gustaría que pudiéramos tener una sesión más antes del balotaje. Creo que nos va a mostrar a la sociedad de una manera que la sociedad necesita, que pongamos el voto donde hay que ponerlo o no ponerlo y dar un mensaje, ¿no? Pero bueno. ¿Y te parece que hay contexto con la oposición, cómo está, con la tensión que hay dentro de Juntos por el Cambio, que es la principal oposición? No, en ese sentido está difícil desde el punto de vista de la oposición, que está muy dividida, y un oficialismo que día a día que pasa nos vamos consolidando en la unidad. La verdad que hace 3 meses parecía un escenario totalmente diferente, parecía que ya ganaba Juntos por el Cambio y que se estaban repartiendo los cargos, y hoy ha quedado fuera el balotaje. Y bueno, y Unión por la Patria, que ha logrado consolidarse, una figura de Sergio Massa que a mi criterio ha sido el que mejor lectura ha hecho de la sociedad, de las demandas, de la necesidad de una unidad nacional, cuando habla de un gobierno en ese sentido, cuando pudo dar respuestas concretas a las necesidades económicas de la población. Me parece que fue, y el tono que ha tenido en cada uno de los debates presidenciales. Es decir, si hay algo que le destaco a Sergio Massa es que no ha entrado en la chicana, no ha entrado en la soberbia, al contrario, en todo momento invitando a unirse y a marcar los problemas que hay en cada uno de los sectores. Así que en ese sentido yo creo que la fortaleza que le dieron los gobernadores de unirse todos detrás de nuestro candidato, el sindicalismo, la fuerza de los trabajadores, más esta visión de Sergio Massa de unidad nacional y las medidas que se tomaron, creo que fueron fundamentales para que hoy el escenario de triunfo de Unión por la Patria sea realmente un escenario muy posible, ¿no? ¿Y cómo cree, diputado, que va a ser la dinámica, o sea, un eventual gobierno de unidad nacional como está proponiendo Massa? Sobre todo porque pareciera que el Congreso tendría mucha importancia, ¿no?, en pensar ese gobierno, sobre todo por lo que ha dicho la oposición, que, por ejemplo, los radicales, que han dicho, bueno, nuestro lugar va a ser desde el Congreso. ¿Cómo se lo imagina usted o cómo cree que debería ser ese gobierno con respecto a las otras fuerzas? Sí, un Congreso que va a ser muy interesante, por cierto, porque, bueno, nadie va a tener mayoría propia. Creo que el radicalismo ha demostrado en estos últimos días, a partir de esta alianza entre Macri, Patricia Bullrich, con Milei, ha dejado afuera al radicalismo, y creo que el discurso permanente que ha tenido Javier Milei contra el radicalismo, sin duda es que a ello lo dejó en una posición muy difícil de poder acompañar esa candidatura, y también muchas de las propuestas que tiene de ir en contra, por ejemplo, de la educación pública, que son banderas históricas del radicalismo, creo que han hecho de que hoy el radicalismo, sobre todo ese radicalismo nacional, popular, se sienta mucho más identificado con esta convocatoria que hace Sergio Massa de un gobierno de unidad nacional. ¿Y cómo imagino el Congreso? Imagino un Congreso sumamente activo,
un congreso de mucha negociación, de mucho enriquecimiento político, porque vamos a tener que poder negociar, y negociar implica dar para poder recibir, y en ese sentido creo que Sergio Massa seguramente no va a ser un presidente que va a buscar hacer por decreto su gestión, sino que va a buscar que el Congreso lo avale, y ya lo está demostrando aquí. Además conoce el Congreso como casi nadie de los candidatos. Bueno, todos los candidatos son diputados, en definitiva, o han sido diputados. Pero a él le tocó incluso ser presidente, ser minorías. Exactamente, y con una gestión muy exitosa desde el punto de vista de la negociación y el diálogo con todas las partes. Con lo que ha hecho con el impuesto a las ganancias, de que lo sacó el presidente Fernández por decreto, pero sin anunciarlo, sin prometerlo, ya lo haya mandado al Congreso y hoy ya sea ley para que a partir del 1 de enero del año próximo esté en funcionamiento, como también la evolución del IVA, me parece que van demostrando un perfil de un candidato, de cómo piensa gestionar la cosa pública, y que de alguna manera ha sido un perfil que él ha tenido, digamos, en su trayectoria, y que lo venía proponiendo hace bastante tiempo. Incluso muchos no lo entendimos en su momento, o no lo entendían, y hoy nos damos cuenta de que eso nos ha permitido a Unión por la Patria, como se dice vulgarmente, pescar fuera de la pecera. Es decir, no solo ampliar sus horizontes. Exactamente. Diputado, más allá de que La Libertad avanzó sin dudas en muchas provincias, ha quedado evidenciado obviamente en estas elecciones, y se ha revertido, digamos, alguna elección en algunas provincias respecto de las PASO, entre las PASO y las generales. En Formosa sí, Unión por la Patria salió primero en las dos, pero La Libertad Avanza, como en otros distritos, desplazó a Juntos por el Cambio. ¿Cómo se vivió esto desde la provincia? Si también se vio venir o... porque bueno, hoy por hoy quedaron por fuera, lo comentábamos hace un rato, legisladores históricos y referentes de la UCR, referentes en el Congreso, como el senador Luis Naidenov, que está desde 2005, y bueno, y van a ingresar legisladores ahora por La Libertad Avanza. Sí, la verdad que en ese sentido fue interesante lo que pasó en la provincia de Formosa. Como decías vos, es decir, tradicionalmente fue el peronismo y el radicalismo las dos grandes fuerzas que tiene la provincia, y el irrumpimiento en la política de La Libertad Avanza hizo mella realmente en nuestra provincia, y creo que a quien más afectó ha sido a Juntos por el Cambio y principalmente al radicalismo. El radicalismo, que históricamente en la provincia sacó un 25, un 30%, ha tenido desde las PASO a las generales, no pudieron unificar los votos de Larreta y Bullrich, que juntos llegaron a un 25%, hacia las generales llegan con un 15%. Es decir, una migración importante. Evidentemente los votos que tenía el sector de Larreta no se transfirieron a Bullrich, y fueron a parar a Milei una parte, y otra parte a Unión por la Patria, porque fíjate vos, Unión por la Patria tuvo 46 puntos en las PASO y llegó a 52 puntos en la general, es decir, sube 6 puntos, y Milei también sube otros 4 puntos. O sea que salen de esa composición de la interna de Juntos por el Cambio. Exactamente, hay un sector fuerte del radicalismo que nos ha acompañado, y eso lo ha llevado a que senadores históricos como Luis Naidenov además que quede tienen afuera. Mucha expertise en la cosa del Congreso, legislativa. Y también el ex ministro de Macri, Ricardo Burjaile, que iba por la reelección, también queda afuera, y bueno, quedaron dos candidatos de La Libertad Avanza, que fueron electos senador y diputado, y fíjate vos que hoy ya salió un comunicado que, al menos en el caso de Formosa, no he escuchado que lo haya desmentido. Ya cuestionaban la alianza con Macri. Exactamente. Sí. Y Juntos por el Cambio, que tuvo, bueno, una participación bastante activa en Formosa, recordamos, durante la pandemia. Así es. Fueron varias veces los dirigentes. Recordemos que tiene actualmente un diputado nacional, que es el ex juez federal Carvajal. Era el juez que tenía los fallos donde pedían que dejen entrar a las personas que no podían hacerlo en el medio de la pandemia, porque teníamos un sistema de aislamiento
público donde tenían que ir a parar a unas escuelas especialmente acondicionadas para que no haya circulación del virus. Esa política exitosa que llevó adelante el gobernador Gildo Infran hizo que en el año 2020 la provincia de Formosa tenga un solo fallecido por COVID, fruto de este sistema. Bueno, este juez hacía los amparos que permitió que 9.000 personas entren hacia fines del 2020 a la provincia y Formosa terminó el 2021 con más de 1.200 fallecidos. Y bueno, y Juntos por el Cambio se montó en una campaña a partir de ir en contra de esta política de prevención. ¿Pensás que eso pudo haber afectado de algún modo toda esa actitud, toda esa experiencia con Juntos por el Cambio del 2020, 2021 en esta elección? Porque es hace 2 años, no es hace tanto tiempo atrás. ¿Porque puede haber una repercusión de ese efecto? Yo creo que en parte sí, en parte la sociedad se ha ido esclareciendo de que nosotros lo marcábamos desde la política. Yo era candidato a diputado nacional también contra en ese momento el ex juez y candidato, y marcábamos de que ellos ya estaban haciendo política desde la justicia y que tenían otros fines que no eran la defensa de los derechos, sino que lo que estaban buscando era posicionamiento político. Y fíjate vos que ese candidato Carvajal fue a una interna con Burjay, con Naidenov, para ser candidato a senador. O sea que se dividieron ahora en la interna incluso del radicalismo. O sea que sin dudas que los debilitó y sin dudas que fortaleció al oficialismo formoseño y fundamentalmente a la figura del gobernador Infran, que ganó con el 70% de los votos la gobernación en junio. O sea que hubo corte de boletas también. Eso sí, eso le quería preguntar, diputado, porque hemos visto como no solamente en Formosa, sino como en toda la región del norte, Sergio Massa ha levantado su performance electoral. ¿Cómo lo vio? ¿Qué cambios piensa que hubo entre la PASO y la general? Y bueno, si se puede seguir creciendo de cara al balotaje. En la provincia de Formosa, desde el 2011 que se instalaron las PASO, siempre ha pasado que de la PASO a la general aumentamos el volumen de votos. En este caso se aumentaron 6 puntos, quizás un poco más que en otras experiencias. Y en ese sentido, bueno, el gobernador Infran, que se pone la campaña al hombro, las políticas que llevó, las medidas implementadas por Sergio Massa creo que fueron fundamentales. El trabajo de la militancia en Formosa, de los intendentes, de los representantes territoriales ha sido muy importante, se ha fortalecido. A nosotros nos cuesta porque tenemos una particularidad. En Formosa existe la ley de lemas. Eso hace que cuando coinciden elecciones nacionales con las provinciales, tracciona porque cada espacio sale a pelear. Entonces, cuando las provinciales no coinciden con las nacionales, como fue en esta ocasión, porque las provinciales fueron en junio, bueno, cuesta poner en marcha toda esa maquinaria que en unas PASO por ahí no le dan tanta importancia como sí le damos en la general. Y bueno, y eso se cumplió. Y en ese sentido Massa creció y estoy seguro que de cara al balotaje va a seguir creciendo en la provincia de Formosa. Y sabemos que para Formosa es importante también la integración regional con otras provincias como Chaco, como Corrientes. ¿Cómo se imagina que se va a dar el comportamiento de los gobernadores electos, de Leandro Esdero en Chaco, bueno, de Gustavo Valdés, que va a seguir 2 años más con su gestión en Corrientes? ¿Ve diálogo entre el gobernador Infran con estos otros 2 dirigentes? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque el Norte Grande ha dado una experiencia y un ejemplo a todo el país en estos últimos años. Es la única región que realmente está trabajando en forma articulada más allá de los signos políticos de los gobernadores. Son 10 provincias que vienen reuniéndose, que han hecho misiones al exterior para buscar inversiones, que están trabajando incluso en tener espacios de comunicación desde las provincias, porque hoy nosotros vemos todos estos canales desde Buenos Aires, pero que por ahí, salvo ustedes, que realmente acá es bastante federal, nos cuesta. Sí, claro, nos cuesta está muy concentrado en Buenos Aires. Claro, entonces han avanzado en eso, han avanzado en el deporte, en los juegos federales, pero del Norte Grande, en cuestiones de inversión. Perdón, y yendo a la respuesta de él, el gobernador Valdés ha sido activo participante de esto y por supuesto con diálogo con el gobernador Infran más allá de sus diferencias políticas, y lo veo a un Valdés muy dispuesto al diálogo también con Sergio Massa. El peronismo ha tenido una buena elección en Corrientes, digamos, que hace mucho no nos pasaba. Y bueno, Leandro Esdero lo conozco, hemos sido colegas como secretarios de turismo en alguna época desde nuestras provincias. Creo que un joven que viene de formación ya desde la militancia universitaria
con vinculación importante con Valdés, que creo que son una generación que van a estar dispuestas al diálogo y dispuestas a construir, porque les toca articular con el presidente que esté de turno, y en ese sentido creo que la trayectoria, que en el caso del Chaco, Capitanich ha sido un artífice importante en todo el Norte Grande. Entiendo yo que Esdero debería seguir ese camino, y más allá de las diferencias políticas, creo que hay un trabajo muy fuerte que se tiene que mantener con el Norte Grande. Y bueno, nuestro gobernador Gildo Infran, que es el capitán, como dijo Sergio Massa, de la región, fue un fuerte impulsor de lo que es el Norte Grande. Pero quedaba pendiente su institucionalización, ¿no? Recuerdo que en algún momento, allá por el 2021, se hablaba de poder hacer una ley que institucionalizara las regiones en Argentina, principalmente por el Norte Grande que venía articulando tanto. ¿Tiene sentido avanzar en eso? ¿Se tiene que institucionalizar o sigue trabajándose más políticamente? Yo creo que ambas cosas son necesarias. Hay muchas leyes que por ahí terminan siendo letra muerta, y más cuando tienen que ver con la política. Creo que lo más importante es el volumen político que le han dado los gobernadores en este último tiempo, con un fuerte apoyo también del gobierno nacional. Recordemos que Guado de Pedro fue un articulador que estuvo permanentemente en estas reuniones, el jefe de gabinete, tanto Mansur como después Rossi, un poco menos, Mansur fue más protagonista porque es del Norte Grande justamente, pero ya ha habido una presentación incluso en el CFI de un proyecto de ley para poder institucionalizar esto, y espero que termine también siendo tratado acá en el Congreso, porque por supuesto que la ley le va a dar mucho más fuerza, y que esa ley vaya acompañado de un financiamiento, porque recordemos que hay 3 Argentinas: la Argentina de la Pampa Húmeda, que es la más desarrollada por clima, por infraestructura, por recursos humanos; la Patagonia intermedia; y el Norte Grande con menores índices de desarrollo, donde tenés el 30% del territorio, el 20% de la población y el 10% del PBI de la Argentina. Claro. Entonces eso es lo que hay que dinamizar. Y bueno, lo que hoy estuvimos tratando en el Congreso, que es la ley del financiamiento educativo, para mí es una de las principales herramientas que hoy necesita el Norte Grande, junto con la infraestructura, para poder hacer esa reconversión que están buscando estos gobernadores. Precisamente quería, ya que está hablando de federalismo, porque bueno, estuvimos viendo muchos expositores de todas las provincias en la Comisión de Educación por la Ley de Financiamiento. ¿Cuáles son las necesidades que ve en su provincia o en el Norte Grande, si quiere, en cuanto, bueno, porque el proyecto habla de muchas cosas, bueno, 190 días de clase, fortalecer el jardín a partir de 3 años, además de lo presupuestario, ¿no? ¿Cree que están bien esos lineamientos o cuáles serían los más prioritarios? No, para nosotros es fundamental. La gestión del gobernador Gildo Infran ha tenido a la educación como uno de los pilares centrales en los momentos más difíciles, en algo que no dejó de invertir, fue ahí. Les doy un dato. Antes de las elecciones se inauguró la escuela número 1500 de la gestión del gobernador Infran, con la presencia del ministro de Educación, Persix. Es una de las provincias donde el sistema público de educación es de los mejores. En las pruebas Aprender que se dieron el año pasado, Formosa salió tercero, después de Buenos Aires y Córdoba. La novedad no era quién salió primero, cómo Formosa podía haber salido tercero, era la pregunta que se hacían todos. Bueno, es porque hay un Estado presente, porque hay educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos comunidades Huichí, Tobas y Pilagá, donde tenemos más de 400 maestros memas que hablan en los 2 idiomas para poder integrar a las comunidades. Acaba de crear el gobernador Infran una universidad provincial, que viene de ser un instituto, que es la Universidad Provincial de Laguna Blanca, con carreras que lo que buscan es que tengamos los profesionales en los pueblos, porque los médicos, vos sabés que para empezar te dice, empiezo en el hospital, en el pueblo que sea, pero a medida que va desarrollándose quiere venir a las grandes urbes. Claro. Entonces, hoy tenemos grandes infraestructuras en salud, pero nos cuesta retener a los recursos humanos. Entonces Formosa creó la universidad, esta que te digo, con las carreras de medicina y de enfermería, para que los propios formoseños puedan ser los profesionales que luego
tengamos en Me acuerdo nuestro cuando nos centro de salud. contabas de la inauguración de esa universidad porque estabas en la Fiesta Nacional Pomelo que tocaba Lali Espósito, que nos hiciste un móvil desde ahí el año pasado. Sí. Recuerda, todos nos acordamos de ese momento que nos anticipabas esto que iba a suceder con la universidad. Sí, bueno, así que para nosotros los lineamientos que hoy se estuvieron tratando en la comisión son muy importantes. Buscar, primero, ampliar desde 4 años, digamos, la educación obligatoria, es decir, de 4 años hasta que termine la secundaria, es decir, 14 años de obligatoriedad, me parece muy importante. Me parece muy importante esta conversión de que hoy el 40% de la inversión en educación lo aporta la nación, pero el 60% lo estamos aportando las provincias, y que se haga este cambio de que ahora la nación se va a hacer cargo del 60% y las provincias el 40%, me parece que hace al federalismo, que hace a la equidad, porque no nos olvidemos que en la coparticipación de impuestos el 70% se queda a la nación y a las provincias les va el 30%. Entonces, me parece muy importante que haya carreras universitarias de menor duración, pero de rápida salida laboral, que vinculemos a las escuelas técnicas con la universidad, porque mira, yo soy profesor universitario y estoy cansado de escuchar que los profesores universitarios le echamos la culpa al secundario de la mala base que traen los alumnos. Y los del secundario le echan la base a los de las primarias. Sí. Y yo cada vez que estoy frente a los alumnos digo, bueno, ¿cuál es mi desafío para yo dar una educación mejor y no echarle la culpa al que estuvo antes, ¿no? Entonces, y además uno va aprendiendo, el proceso educativo es constante, permanente, y lo vas acumulando también a lo largo del tiempo. No aprendés lo mismo en la secundaria que en la universidad. Entiendo lo de la progresividad y lo de la base, pero también se pone en un lugar donde se banalizan mucho los procesos que se están dando en estos años respecto a los cambios del sistema educativo. Venimos de una educación muy bancaria, muy de transmisión del docente al alumno. No se pone en valor lo que saben los pibes y las pibas cuando se llega a la universidad y a la secundaria. Y ahí viene el desafío de los docentes en general, de no echarle la culpa a nadie, de adaptarnos a los tiempos que vienen, de adaptarnos a la tecnología que hoy está disponible, a las necesidades de nuestra sociedad. Bueno, y en ese sentido, lo que hemos vivido hoy creo que habla muy bien del Gobierno Nacional, que quiere pasar de un presupuesto que cuando se discutió la ley de financiamiento en el 2005, el financiamiento hasta ahí venía siendo del 4,6% del PBI. Esa ley lo impulsó al 6% del PBI. Y ahora estamos proponiéndonos que en los próximos 7 años, o sea, al 2030, lleguemos al 8% del PBI en educación. La educación es la herramienta de la redistribución de la riqueza de nuestra era. En alguna época fue el que tenía la tierra, luego fue el que tenía el capital con la revolución industrial, y a partir de Internet es el que tiene el conocimiento. Entonces, la mejor forma que le podemos dar a un niño de una localidad aislada de la Argentina es darle conocimiento para que sea a partir de eso su esfuerzo el que haga la diferencia. Entonces, hoy no hay, creo que también va a poner... Me gustaría que esto se pueda tratar lo más rápido posible, porque va a demostrar las posturas que tenemos cada uno de los espacios políticos de cuánto estamos dispuestos a defender la educación y defender la educación pública, porque sabemos que no es lo mismo las posibilidades que tiene de alguien que puede ir a una educación privada de una pública. En mi provincia, el 99% de los alumnos van a la educación pública. Eso te quería aprovechar y preguntarte y agradecerte este ratito, porque ya estamos cerrando el programa, terminando respecto a la distribución de las escuelas, ¿no? Contabas que son 1.500 y un poco para, bueno, nuestras audiencias también, muchas veces se centra la mirada en el AMBA, como si hubiera una oferta igual en todas las provincias, o como si la cantidad de alumnos y alumnas fuera la misma en todos los lugares, ¿no? Sí, bueno, en Cava el 40% de los alumnos van a la educación pública. En cambio, en Formosa el 99%. Sí, el 1% va a la privada. Va a la privada. Solo uno. Entonces son muy diferentes las realidades, y por eso en nuestros estadios de desarrollo, una provincia joven, Formosa recién en el año 1958 fue provincia, es decir, éramos un territorio nacional que sin autonomía, donde los gobiernos nacionales ponían sus autoridades, y bueno, con mucho esfuerzo pudimos ponernos en un pie de igualdad con el resto de las provincias.
para nosotros todavía hoy se usan las garrafas, es decir, no hay gas natural en todo el NEA de la Argentina. Entonces, cuando nos piden que hayan industrias, que hayan fábricas, también tienen que tener en cuenta los recursos que tenemos para eso. Si no hay gas natural que te abarata la energía para la producción, las rutas, el gobernador Infran empezó con 700 kilómetros de rutas asfaltadas y hoy tiene más de 2.500 kilómetros de rutas asfaltadas. Eso ha hecho que todos los campos de la provincia de Formosa hoy sean mucho más productivos. Pero ahora, ¿qué nos falta? El agua en calidad y cantidad. Entonces estamos gestionando un acueducto que Formosa es una de las pocas provincias que está atravesada en el mapa. Todas las demás están en forma vertical. Verdad, sí. Bueno, eso hace que tenga una pendiente, que necesitemos llevar agua desde el este al oeste, desde el río Paraguay hacia el límite con Salta. Bueno, si Dios quiere, va a estar en el presupuesto también del año que viene el acueducto que va a llevar agua y va a permitir tener más hectáreas en producción. Porque no es lo mismo el régimen de lluvia que tienen acá en la pampa húmeda que los 600 milímetros que llueve en el oeste de Formosa. Claro. Entonces, producir no es lo mismo. Pero bueno, ha mejorado muchísimo. Hoy la frontera agrícola se ha corrido, y ganadera especialmente, hacia el norte de la Argentina, y todos los que hacían ganado acá en el centro de la Argentina han llevado sus ganados hacia allá y mejoramos muchísimo en genética, en diversidad de las carnes. Nosotros hacemos búfalo, hacemos cabras, hacemos porcinos y bovinos, obviamente. Y bueno, peces se están produciendo, se están haciendo de estanque Pacú en la provincia de Formosa. Es decir, una provincia que históricamente hacía algodón y talaba los bosques, hoy tiene una matriz productiva muy diversificada, pero que tiene que fortalecer su etapa de industrialización. Y para eso la educación es fundamental, para tener los recursos humanos que le permitan ese agregado de valor. Gracias, Ramiro, por este rato acá Gracias en la tercera edición. Nosotros, bueno, también nos tenemos que despedir, así que gracias Meli, gracias Jessy, Antonio, a todos, a todas que hicieron posible esta tercera edición. Quédense con más Diputados TV. Mañana, Asamblea Legislativa con la proclamación de las 2 fórmulas que irán al balotaje. Chau.